Después de 3 años de silencio recibí una carta de mi hija y el corazón casi se me sale del pecho de la alegría. Estaba a punto de abrirla cuando mi esposa gritó. Alto le pregunté qué pasaba. Ella señaló y susurró. ¿No lo ves? Miré más de cerca y lo que vi me conmocionó hasta la médula. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal La Furia de la Abuela y escribe en los comentarios qué hora es en tu país ahora mismo. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el buzón. Algo en el sobre blanco que estaba encima hizo que mi pulso se acelerara incluso antes de ver la letra. 3 años de buzones vacíos me habían entrenado para no tener esperanza, pero ahí estaba la cuidadosa caligrafía de Sofía deletreando mi nombre. 31 de agosto, su cumpleaños. ¿Cómo podría olvidarlo? Sostuve el sobre contra la luz de la tarde, estudiando las curvas familiares de sus letras. La dirección del remitente mostraba su apartamento en el barrio exclusivo del norte, el mismo lugar donde todo se derrumbó. Mi pecho se apretó con posibilidades que había enterrado hace mucho tiempo. Carmen llamé subiendo apresuradamente los escalones de la entrada. «Carmen, ven aquí, rápido». Mi voz se quebró con una emoción que no había sentido en años. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de mí, mientras me apresuraba por la sala de estar todavía aferrando el sobre como si pudiera desaparecer. ¿A qué vienen tantos gritos? Carmen apareció desde la cocina secándose las manos en un trapo. Sus ojos grises encontraron inmediatamente la carta en mi mano. «Mira esto». La levanté viendo cómo su expresión cambiaba de una leve molestia a sorpresa. Es de Sofía hoy precisamente. Carmen se acercó ajustándose los lentes. Esa es su letra, ¿verdad? Me tocó el brazo suavemente. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? ¿Roberto? Le di la vuelta al sobre en mis manos sintiendo su peso no lo suficientemente pesado para varias páginas, pero sustancial. Real. Después de 3 años de silencio, mi hija me había escrito en su cumpleaños número 38. Sigo pensando que esto podría ser el fin del conflicto, susurré. Tal vez finalmente esté lista para hablar. El sol de la tarde entraba inclinado por nuestra ventana delantera, bañando todo en una luz dorada. Afuera los vecinos regresaban del trabajo, los niños jugaban en los patios, el mundo continuaba con normalidad. Pero dentro de nuestra casa el tiempo se había detenido. Carmen se acomodó en la silla a mi lado, su presencia firme y cálida. Diga lo que diga, lo manejaremos juntos. Asentí, aunque sentía la garganta cerrada. 3 años de esperanza, de intentos fallidos de quedarme despierto preguntándome si había sido demasiado duro, demasiado terco. 3 años extrañando la risa de mi hija, su ingenio rápido, la forma en que solía llamarme todos los domingos solo para charlar. El sobre se sentía más pesado, ahora cargado de posibilidades. Reconciliación, perdón. Tal vez incluso una invitación a ser parte de su vida nuevamente. O quizás otro rechazo, otra puerta cerrada en mi cara. Lo dejé con cuidado en la mesa de centro entre nosotros, con miedo de abrirlo, con miedo de no hacerlo. El silencio se alargó hasta que pude escuchar el reloj de la cocina, haciendo tic-tac en la habitación contigua. Ella recordó que estaría pensando en ella hoy, dije finalmente. La mano de Carmen encontró la mía. Ella siempre fue detallista, sí. El recuerdo me golpeó entonces repentino y agudo, no de años recientes, sino de las mañanas de cumpleaños cuando Sofía era pequeña, bajando corriendo estas mismas escaleras en pijama, con los ojos brillantes de anticipación. Antes de que la vida se complicara, antes de Alejandro, antes de que todo saliera mal. Recogí el sobre de nuevo, estudiando la forma cuidadosa en que había escrito nuestra dirección. Sin errores, sin letras tachadas. Se había tomado su tiempo con esto, lo había planeado eso. Tenía que significar algo bueno. No recuerdo la última vez que me sentí tan nervioso, admití. 31 de agosto de 2022. Dijo Carmen en voz baja. El día que decidiste conducir hasta allá e intentar hacerla entrar en razón. El peso de ese recuerdo se posó sobre mí como una manta pesada esa terrible tarde que cambió todo entre nosotros. Pero tal vez hoy sería diferente.
Tal vez esta carta finalmente cerraría la brecha que había crecido entre nosotros. Contuve la respiración y me preparé para rasgar el sobre que podría contener las palabras de perdón de mi hija. Me hundí en la silla de la cocina con el sobre aún sin abrir en mis manos. El peso familiar de este disparó algo profundo en mi memoria, transportándome a esa tarde de septiembre hace 3 años, cuando todo se desmoronó. Recordé estar parado afuera del edificio de apartamentos de Sofía, mi dedo flotando sobre su timbre. El vecindario bullía a mi alrededor, jóvenes profesionales corriendo a casa, parejas paseando perros, la energía de una ciudad que nunca bajaba el ritmo. Había conducido hasta allí con tal determinación, convencido de que podía hacerla ver la razón sobre Alejandro. Me dejaron subir al apartamento sin preguntas. Cuando Sofía abrió su puerta se veía cansada de una manera que me preocupó. Círculos oscuros bajo sus ojos, su postura usualmente perfecta, ligeramente encorvada. «Papá, ¿qué haces aquí? Tenemos que hablar, cariño, sobre tu matrimonio». Su mandíbula se tensó inmediatamente. Si esto es sobre Alejandro otra vez, es sobre Alejandro, y sobre que estás cometiendo el mayor error de tu vida. Ella retrocedió, pero no me invitó a pasar. Tengo 35 años. No necesito consejos de relaciones de mi padre. Cuando tu esposo está apostando tu futuro, necesitas consejos de alguien que se preocupe por ti. Fue entonces cuando Alejandro apareció detrás de ella, su mano posesiva sobre su hombro. Verlo me revolvió el estómago. Demasiado suave, demasiado encantador, el tipo de hombre que podría convencerte de darle tu último peso y agradecerle por ello. Roberto dijo con falsa calidez: «¿Qué te trae por aquí?» «Estoy hablando con mi hija sobre los recibos del casino que vi en tu auto el mes pasado». La cara de Sofía se puso blanca. «Estabas husmeando en nuestro auto. Te estaba ayudando a mover esa estantería y los papeles se cayeron de la guantera. 25,000 pesos en una noche, Sofía. ¿Cuántas noches como esa ha habido?» La máscara de Alejandro resbaló por solo un segundo, revelando algo frío debajo. Eso fue un evento de trabajo, entretenimiento para clientes. No me mientas, hijo. Conozco la diferencia entre gastos de negocios y adicción. Esta es mi vida, explotó Sofía. Mi matrimonio, mis decisiones. ¿Cuándo vas a dejar de tratarme como a una niña? Cuando dejes de actuar como una. Este hombre está destruyendo tu crédito, probablemente ya drenó tus ahorros. No sabes de lo que estás hablando. Pero pude ver en sus ojos que yo sí sabía. La forma en que no podía sostenerme la mirada, la postura defensiva de sus hombros, la forma en que el agarre de Alejandro en su hombro se apretó posesivamente. ¿Qué hay de la familia, Sofía? Ya no significa nada para ti. Familia. Ella rió con amargura. ¿Te refieres a la familia que nunca aceptó mis decisiones? Que cuestionó cada decisión que tomé. Cuestionamos esta porque te amamos. No la cuestionaron porque ya no pueden controlarme. Alejandro dio un paso adelante, entonces su voz sedosa con falsa preocupación. Quizás es hora de un poco de espacio, Roberto. Deja que Sofía tome sus propias decisiones sin interferencias. La manipulación era tan suave, tan practicada. Observé la cara de mi hija mientras absorbía sus palabras. Vi cómo construía muros que yo nunca podría escalar. Él tiene razón, papá, creo que deberías irte. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Sofía, por favor, solo piensa en lo que estoy diciendo. Estoy pensando y estoy eligiendo a mi esposo sobre tus sospechas. La puerta se cerró en mi cara con un clic suave que resonó como un trueno. Me quedé allí parado durante varios minutos, esperando que cambiara de opinión, esperando que la puerta se abriera de nuevo. Nunca lo hizo. Ahora sentado en mi cocina 3 años después, todavía podía sentir el peso de ese rechazo. El viaje a casa había sido el más largo de mi vida. El recuerdo de esa puerta cerrada me llevó a recordar todo lo que vino después. 3 años de intentos desesperados por cerrar la brecha que parecía ensancharse con cada mes que pasaba. Comencé a llamar al día siguiente, luego al día siguiente de ese. Mensajes de voz que quedaron sin respuesta, mensajes de texto que aparecían como leídos, pero nunca contestados. Carmen me vio desgastar un camino en el piso de nuestra cocina,
caminando de un lado a otro, con el teléfono presionado contra mi oreja, escuchando el saludo grabado de Sofía una y otra vez. Hola, cariño, es papá. Solo quería decir que lamento lo de ayer. Tal vez podríamos tomar un café y hablar las cosas. Llámame. Ella nunca lo hizo. Para octubre, Alejandro comenzó a contestar su teléfono. Ella no quiere hablar contigo, Roberto. Déjame escuchar eso de ella. Lo escuchaste cuando condujiste hasta aquí sin invitación y la molestaste. Déjanos en paz. La línea se cortó. Intenté conducir a su apartamento 2 veces en noviembre. La primera vez Alejandro me encontró en el vestíbulo. Su traje caro y sonrisa practicada hacían que mi ropa de trabajador se sintiera andrajosa. Esto tiene que parar, dijo, bloqueando mi camino al ascensor. Le estás causando estrés. ¿Yo le estoy causando estrés? ¿Qué hay de lo que le estás haciendo a su cuenta bancaria? Su sonrisa nunca vaciló, pero sus ojos se volvieron fríos. Cuidado, viejo. El acoso es una acusación seria. La segunda visita fue peor. Me encontró en mi auto antes de que siquiera llegara al edificio. Te lo advertí, dijo, sacando su teléfono. Una visita más y llamo a la policía. Sofía no quiere verte. La Navidad fue la parte más difícil. Yo siempre había sido quien elegía los regalos de Sofía, pasando semanas buscando exactamente lo correcto. Ese año elegí un hermoso diario de cuero del tipo que le había encantado desde la universidad, con sus iniciales grabadas en oro. Regresó sin abrir, devuelto al remitente estampado en el paquete con tinta roja. Mis tarjetas de cumpleaños regresaron de la misma manera. Las flores del Día de la Madre también regresaron. Cada intento de conexión rebotaba como si estuviera lanzando piedras contra una pared de ladrillo. El intento final llegó la primavera pasada. Había escuchado a través de Nora que la empresa de tecnología de Sofía se había mudado a un nuevo edificio en el centro. Me tomé un día libre por enfermedad en el trabajo y esperé en el vestíbulo esperando encontrarla durante el almuerzo. Cuando apareció caminando con colegas hacia la puerta giratoria, mi corazón casi se detuvo. Se veía más delgada, cansada, pero todavía hermosa. Todavía mi niña. Sofía. Ella se giró y por una fracción de segundo vi algo parecido a la añoranza en su rostro. Luego se cerró de golpe. Papá, no puedes estar aquí. Solo 5 minutos, por favor. Solíamos poder hablar de cualquier cosa. Sus colegas se habían detenido sintiendo el drama. Ella se acercó más bajando la voz. Alejandro se pondrá furioso si se entera de que estuviste aquí. Entonces no le digas. Esto es entre nosotros. Nada es solo entre nosotros ya. Su voz se quebró ligeramente. Hice mi elección. Puedes deshacerla. Ella negó con la cabeza, y vi lágrimas amenazando con salir. Es demasiado tarde para eso. Se alejó sin mirar atrás, dejándome parado en un vestíbulo corporativo rodeado de extraños que fingían no mirar. Esa noche le dije a Carmen que había terminado de intentar. Algunos puentes, una vez quemados, no podían reconstruirse. Pero sentado aquí ahora sosteniendo esta carta inesperada, sentí esa vieja esperanza agitarse de nuevo. Tal vez me había equivocado. Tal vez algunos puentes podían reconstruirse después de todo. Me levanté llevando la carta conmigo mientras iba a buscar a Carmen. Lo que sea que contuviera este sobre lo enfrentaríamos juntos. Caminé de regreso a través de la puerta de la cocina, el sobre apretado contra mi pecho como un tesoro. Carmen estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana de la sala, la luz del sol de la tarde atrapando los hilos plateados en su cabello mientras trabajaba en su crucigrama. Carmen, mi voz, salió más suave de lo planeado, casi reverente. Ella levantó la vista con el lápiz suspendido en el aire. Roberto, pareces haber visto un fantasma. Mejor que un fantasma. Levanté el sobre mi mano temblando ligeramente. Es de Sofía. Hoy precisamente. El libro de crucigramas se deslizó de su regazo mientras se ponía de pie. ¿Estás seguro? Mira la letra, esos bucles cuidadosos, la forma en que cruzas usted. Acerqué el sobre para que pudiera examinarlo. Ella recordó que es su cumpleaños. Está pensando en nosotros. Carmen se ajustó sus lentes de lectura, estudiando la dirección con la atención enfocada que una vez había dado a los exámenes de sus estudiantes.
Sí parece la suya, dijo lentamente después de todos estos años de silencio. Tal vez finalmente entendió que la familia es lo más importante. La esperanza en mi propia voz me sorprendió. Tal vez el control de Alejandro no es tan fuerte como pensábamos. Ella tomó mi mano libre apretándola suavemente. Ay, Roberto, la he extrañado tanto. Su risa, la forma en que solía llamar con cada pequeño triunfo en el trabajo. ¿Recuerdas lo orgullosa que estaba cuando la ascendieron a gerente, antes de que él la envenenara contra nosotros? La vieja ira intentó salir a la superficie, pero la empujé hacia abajo. Hoy se trataba de esperanza, no de amargura. Pero esta carta cambia todo. Ella extendió la mano primero. Nos quedamos allí juntos ambos, mirando el sobre que podría contener las palabras de perdón de nuestra hija. La sala se sentía cargada de posibilidad como el aire antes de una tormenta que promete lavar todo. ¿Qué crees que dice?, susurró Carmen. Tal vez está embarazada. Quiere contarnos sobre los nietos. Mi imaginación corrió salvaje con posibilidades. O lo dejó, se dio cuenta de que teníamos razón sobre su ludopatía. O simplemente extraña a su papá. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. 38 años hoy. Y parte de ella sigue siendo nuestra niña, que solía meterse en la cama con nosotros durante las tormentas. Asentí recordando mañanas de cumpleaños llenas de panqueques y papel de regalo roto. Cuando hacer feliz a Sofía era la cosa más fácil del mundo. Antes de que la vida se complicara. Antes de que nos perdiéramos el uno al otro, en un laberinto de orgullo y malentendidos. Diga lo que diga, lo enfrentaremos juntos, dijo Carmen, acomodándose en el sofá a mi lado. Coloqué mi dedo debajo de la solapa del sobre listo para rasgarlo, y descubrir lo que nuestra hija quería decirnos después de 3 años de silencio. El papel se sentía sustancial, importante, real. Aquí vamos, murmuré comenzando a levantar la solapa. ¡Espera! La voz aguda de Carmen me hizo congelarme. Mi dedo se detuvo a medio camino bajo la solapa del sobre, el tono urgente de Carmen cortando mi emoción como una cuchilla. Esperar que ella se inclinó más cerca entrecerrando los ojos hacia la dirección a través de sus lentes de lectura. Déjame ver otra vez esa letra, Carmen. ¿Qué pasa? Algo no está bien. Ella tomó el sobre de mis manos, sosteniéndolo hacia la luz de la ventana. Mira cómo escribió tu nombre. ¿Ves la inclinación? Estudié las letras con más cuidado, la irritación pinchando mi esperanza. A mí me parece bien. No, Roberto. La escritura de Sofía siempre se inclinaba hacia la derecha. Siempre. 30 años calificando exámenes me enseñaron a notar estas cosas. Su dedo trazó las letras. Esta inclinación es hacia la izquierda. Tal vez está estresada. La letra de la gente cambia cuando están molestos, no la inclinación fundamental. Eso es memoria muscular. Carmen sostuvo el sobre a la distancia de un brazo, luego lo acercó de nuevo. Y mira la presión. Sofía tiene una mano pesada. Ella presiona fuerte cuando escribe. Estas letras son demasiado ligeras. Mi pecho se apretó con un tipo diferente de miedo. Estás imaginando cosas. Lo estoy, mira esta A en Roberto. Sofía hace sus A perfectamente redondas como pequeños círculos. Esta tiene una parte superior puntiaguda. Ella señaló letras específicas. Y ella nunca jamás hace sus F así. Demasiado adornada. Demasiados bucles. La letra cambia con el tiempo. No tanto. No las formaciones básicas de las letras. La voz de Carmen llevaba la autoridad de alguien que había pasado décadas analizando el trabajo de estudiantes. Esta persona está tratando de copiar su estilo, pero equivocándose en los detalles. Quise discutir, defender mi frágil esperanza. Pero la duda se arrastró como agua fría. Cuanto más miraba, más obvias se volvían las diferencias. El espaciado entre palabras. El ritmo de las letras. Incluso la forma en que la pluma se había movido a través del papel. Todo se sentía extraño. Pero ¿quién podría? Comencé, luego me detuve. No lo sé. Pero esto no es de nuestra hija. El sobre de repente se sintió pesado en mis manos. No con promesa, sino con engaño. Alguien se había tomado la molestia de imitar la letra de Sofía.
de usar nuestro dolor contra nosotros. La crueldad de ello me quitó el aliento. Tal vez me equivoque, dijo Carmen suavemente viendo la devastación en mi cara. Tal vez aprendió a escribir diferente o... No, la palabra salió plana y muerta. Tienes razón. Puedo verlo ahora. La cuidadosa esperanza que había construido en los últimos 10 minutos se desmoronó como un castillo de naipes. Alguien está jugando con nosotros. Nos sentamos en silencio, el sobre, yaciendo entre nosotros como evidencia de nuestra estupidez. Afuera los niños regresaban de la escuela, su risa flotando a través de la ventana. Un sonido que una vez me habría recordado a Sofía a esa edad. Tenemos que abrirlo, dije. Finalmente. Necesitamos saber de qué se trata esto. Carmen asintió de mala gana. Sea lo que sea, no van a ser buenas noticias. Rasgué el sobre de todos modos, mis manos más firmes, ahora que la esperanza había muerto y había sido reemplazada por una determinación sombría. Si alguien quería lastimarnos, necesitaba saber cómo y por qué. El papel crujió mientras lo desdoblaba mis manos, moviéndose mecánicamente, ahora que la esperanza se había cuajado en pavor. Carmen se apoyó en mi hombro, ambos mirando la única hoja de papel blanco. Querido papá, leí en voz alta, mi voz atascándose en la palabra familiar, que ahora se sentía como una mentira. Léelo todo, susurró Carmen. Me aclaré la garganta y continué. Necesito desesperadamente tu ayuda. Estoy en el hospital y requiero una cirugía de emergencia que mi seguro no cubre. Los médicos dicen que necesito 300,000 pesos inmediatamente, o podría no sobrevivir. Ay, Dios mío, jadeó Carmen. Sé que no hemos hablado en años, pero eres el único a quien puedo recurrir. Por favor, no dejes que nuestros desacuerdos pasados te impidan salvar la vida de tu hija. Necesito que transfieras el dinero inmediatamente a mi billetera de criptomonedas y número de billetera. La cadena aleatoria de letras y números se sentía como un galimatías en mi boca. Miré a Carmen, cuyo rostro se había puesto pálido. El tiempo es crítico, continué leyendo. La cirugía está programada para mañana por la mañana y no procederán sin el pago. Lamento que haya sido necesaria una crisis para contactarte, pero estoy desesperada. Por favor, ayúdame, papá, tu amada hija Sofía. La carta cayó de mis manos revoloteando hacia la mesa de centro como un pájaro moribundo. Así no es como ella habla, dijo Carmen inmediatamente. Ella nunca te llamaba papá en las cartas, siempre papi, o por tu nombre. ¿Y criptomonedas? Sacudí la cabeza con disgusto. Sofía trabaja en tecnología, si necesitara dinero usaría la banca normal, no alguna tontería digital que no entiendo. Ella nunca sería tan formal contigo tampoco. Incluso cuando estaba enojada, sus cartas tenían personalidad. Esto suena como si hubiera sido escrito por un robot. Recogí la carta de nuevo buscando cualquier detalle que pudiera sentirse auténtico. Nada. Ninguna mención de su trabajo, su vida. Ningún toque personal que probara que esto venía de mi hija. Solo una súplica genérica diseñada para extraer dinero de un padre desesperado. ¿Quién hace esto? Mi voz se quebró con rabia. ¿Quién ataca a padres afligidos con cartas falsas de sus hijos? Alguien que sabe sobre nuestra situación. La mente analítica de Carmen estaba trabajando ahora más allá del shock inicial. Sabían el nombre de Sofía, nuestra dirección, que hemos estado distanciados. Esto no es aleatorio. Pero ¿cómo podrían saber usar su letra? Enviarla en su cumpleaños. Nos miramos el uno al otro, mientras las implicaciones se hundían. Alguien nos había investigado, estudiado nuestra dinámica familiar, elaborado este engaño específicamente para herirnos donde éramos más vulnerables. La violación se sentía casi física. 300,000 pesos, dije leyendo la cantidad de nuevo. Realmente pensaron que caeríamos en esto. Estabas listo para abrir ese sobre con pura alegría hace 5 minutos, señaló Carmen gentilmente. Si no hubiera notado la letra. Ella no necesitó terminar. Yo habría creído cada palabra, habría estado llamando a los bancos y tratando de averiguar cómo enviar criptomonedas para salvar la vida de mi hija.
El estafador había contado con mi amor, mi culpa, mi necesidad desesperada de reconciliación. Necesito llamar a Sofía, di levantándome abruptamente. Ahora mismo necesito asegurarme de que esté a salvo, que esto no esté conectado a algo peor. Carmen asintió con gravedad, y necesitamos averiguar quién hizo esto. Caminé hacia el teléfono de la cocina, mis manos temblando con un tipo diferente de energía. Ahora no esperanza, sino furia. Alguien había convertido en un arma mi amor por mi hija, y yo iba a averiguar quién. El teléfono de la cocina estaba en el mostrador como un viejo amigo, el auricular negro desgastado por años de conversaciones familiares. Lo agarré mis dedos marcando automáticamente el número que había memorizado hace 3 años, pero nunca olvidado. «Vamos, Sofía», contesta. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que entrara su correo de voz. Esa voz familiar, profesional y distante, ahora nada como la hija cálida que solía llamarme todos los domingos. «Sofía es tu padre. Por favor, llámame tan pronto como sea posible». «Es importante». Colgué e inmediatamente marqué de nuevo, caminando por el piso de linóleo mientras Carmen observaba desde la puerta. Mismo resultado. Correo de voz otra vez. «Sofía, esto es urgente. Algo ha pasado y necesito hablar contigo de inmediato. Por favor, cariño, llámame». El término cariñoso se escapó antes de que pudiera detenerlo un remanente de cuando todavía hablábamos, cuando a ella todavía le importaba lo que su viejo tenía que decir. Tercer intento. Mis manos estaban temblando, ahora ya fuera por ira o ansiedad, no podía decirlo. «Sofía, alguien está usando tu nombre para tratar de estafarnos. Enviaron una carta falsa pidiendo dinero fingiendo ser tú. Necesito saber si estás a salvo y si esto está conectado a algo más grande. Llámame inmediatamente». Golpeé el auricular hacia abajo más fuerte de lo necesario. «No contesta», le dije a Carmen, aunque eso era obvio. «Tal vez está en el trabajo. Son solo las 3:30 de un sábado por la tarde. O tal vez él no le deja contestar llamadas de números desconocidos». El pensamiento hizo que mi pecho se apretara. ¿Y si él filtra todas sus llamadas, controla con quién habla? Carmen se acercó más, su mano gentil en mi hombro. «Roberto, tu presión arterial. Te estás alterando». «Por supuesto que me estoy alterando. Alguien está atacando a nuestra familia, usando nuestro dolor para robar dinero, y nuestra hija ni siquiera acepta una llamada telefónica de su padre». Las palabras salieron amargas, 3 años de frustración hirviendo. «¿Qué vas a hacer?». Miré la carta falsa todavía sobre el mostrador de la cocina, evidencia de la crueldad calculadora de alguien. La dirección de criptomonedas parecía burlarse de mí con su cadena aleatoria de letras y números tan impersonal, tan fría. «Voy a conducir hasta allá». «Roberto, no. ¿Sabes cómo terminó eso la última vez? Esto es diferente. No voy a sermonearla sobre su matrimonio. Voy a advertirle que alguien está usando su identidad para cometer fraude». Agarré las llaves de mi auto del gancho junto a la puerta trasera. Ella tiene derecho a saber que alguien la está suplantando. Y si no te cree, y si piensa que inventaste la carta como una excusa para contactarla, la posibilidad me detuvo en seco. Sofía era lo suficientemente inteligente como para considerar ese ángulo lo suficientemente sospechosa, después de 3 años de silencio, para cuestionar mis motivos, pero la alternativa era no hacer nada, mientras alguien usaba su nombre para propósitos criminales. Entonces le mostraré la carta, dejaré que vea la letra que no es suya, la estafa de criptomonedas, la emergencia médica genérica, que no coincide con nada real sobre su vida. Me dirigí a la puerta del garaje. No puedo simplemente sentarme aquí sabiendo que alguien está atacando a nuestra familia. Ten cuidado, Roberto. Recuerda lo que dijo el médico sobre tu corazón. Me detuve en la puerta, una mano en el pomo. Mi corazón ha estado roto por 3 años, Carmen. Una pequeña confrontación no lo empeorará. El sol de la tarde me golpeó mientras salía del camino de entrada, la cara preocupada de Carmen, visible en la ventana delantera. El tráfico era ligero al salir de los suburbios, pero sabía que se pondría más pesado a medida que me acercara a la ciudad. 45 minutos hasta el barrio exclusivo. 45 minutos
para averiguar qué iba a decir a la hija que había elegido a su esposo sobre su familia, que había rechazado cada intento de reconciliación, que podría cerrarme la puerta en la cara, en el momento en que me viera parado allí. Pero alguien estaba usando su nombre para lastimarnos, y eso cruzaba una línea que no podía ignorar. El motor zumbaba constantemente mientras me incorporaba a la autopista, el horizonte del centro de la ciudad, elevándose como montañas de concreto en la distancia. El tráfico del sábado por la tarde se movía a un ritmo decente, dándome demasiado tiempo para pensar. Alguien había estudiado nuestra dinámica familiar con suficiente cuidado para saber sobre el distanciamiento para programar la carta para el cumpleaños de Sofía, para falsificar su letra, lo suficientemente bien como para engañarme inicialmente. Este no era algún estafador aleatorio lanzando una red amplia. Esto era dirigido, personal, cruel. Un camión de reparto redujo la velocidad delante de mí, forzando a todos al carril izquierdo. Tamborileé mis dedos sobre el volante. Nubes grises se estaban acumulando, prometiendo lluvia más tarde. La ira que había alimentado mi decisión de conducir hasta aquí comenzó a mezclarse con la duda familiar. ¿Y si Sofía realmente se negaba a verme? ¿Y si me acusaba de acoso, de fabricar la carta como manipulación? 3 años de silencio habían creado un abismo que podría ser insalvable, pero la alternativa era peor: no hacer nada. Mientras alguien convertía nuestro dolor familiar en un arma para obtener ganancias. El tráfico se espesó a medida que me acercaba al centro. Tomé la salida hacia el norte, serpenteando a través de calles que se volvían progresivamente más lujosas a medida que entraba en su barrio. El vecindario de Sofía representaba todo lo que había logrado sin nosotros. Éxito profesional, independencia financiera, una vida cuidadosamente construida para excluir a los padres que la habían criado. Las casas adosadas aquí costaban más de lo que yo había ganado en 5 años de trabajo como ingeniero. Había conducido por estas calles antes durante mis intentos fallidos de reconciliación, memorizando la ruta a la puerta de mi hija. Las fachadas de ladrillo y jardines cuidados hablaban de jóvenes profesionales que lo habían logrado, que pertenecían a una clase social diferente a la de sus padres trabajadores. Mis manos agarraron el volante con más fuerza mientras imaginaba la conversación por delante. En el mejor de los casos, Sofía escucharía, entendería la amenaza, tal vez incluso me agradecería por advertirle. En el peor de los casos, vería esto como otro intento de interferir en su vida, otra razón para mantenerme a distancia. ¿Y si ella genuinamente no sabía sobre la carta? Eso parecía lo más probable. ¿Por qué estaría involucrada en estafar a sus propios padres? Pero entonces, ¿quién estaba detrás de esto? Alejandro era el sospechoso obvio, pero realmente se rebajaría a falsificar la letra de su esposa para robarle a su familia. Los vecindarios cambiaron a medida que conducía más profundo de calles comerciales, concurridas, a cuadras residenciales más tranquilas, bordeadas de autos caros y corredores en ropa deportiva de diseñador. Esta era la gente de Sofía, ahora su comunidad elegida de urbanitas exitosos, que probablemente nunca lidiaron con el tipo de luchas de clase trabajadora que Carmen y yo habíamos enfrentado. Encontré un lugar para estacionar a 2 cuadras de su casa, alimentando el parquímetro con monedas con manos ligeramente temblorosas. La caminata me daría tiempo para prepararme para averiguar exactamente cómo presentar esta situación, sin sonar acusatorio o desesperado. La luz del sol de la tarde proyectaba largas sombras entre los edificios, y podía escuchar los sonidos distantes de una barbacoa en el vecindario, niños jugando en un parque cercano, actividades normales de sábado para gente con relaciones familiares normales. La casa de Sofía apareció a la vista: 3 pisos de ladrillo rojo, con contraventanas negras, un pequeño jardín delantero, lleno de flores que no reconocí. Caro. De buen gusto. Todo lo que ella había querido, que no pudimos proveer cuando estaba creciendo. Las luces estaban encendidas en las ventanas delanteras. Alguien estaba en casa. Me paré al pie de sus escalones delanteros, mirando hacia la puerta color vino, con su aldaba de latón y panel del sistema de seguridad. 3 años desde que estuve aquí por última vez. 3 años desde que ella había elegido a su esposo sobre las advertencias de su padre. Mi dedo flotó sobre el timbre.
El timbre sonó con una melodía elaborada que resonó a través de la casa. Pasos se acercaron. Pasos rápidos y ligeros que recordaba de la infancia. La mirilla se oscureció mientras alguien miraba a través, luego volvió a la luz. Una pausa. Luego el sonido de cerraduras girando. La puerta se abrió para revelar a Sofía. Mayor ahora, pero todavía inconfundiblemente mi hija. Su cabello oscuro era más corto de lo que recordaba, peinado de una manera que la hacía ver más sofisticada, más distante. Llevaba un vestido casual que probablemente costaba más que mi factura mensual de comestibles. Papá. La palabra salió plana, ni acogedora, ni hostil, solo sorprendida. Hola, Sofía. Nos miramos el uno al otro a través del umbral, 3 años de silencio extendiéndose entre nosotros como una barrera física. Se veía saludable, lo cual me alivió más de lo que quería admitir. Sin signos de la cirugía de emergencia mencionada en la carta falsa. ¿Qué haces aquí? Necesito preguntarte algo importante. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Escribiste esto? Le extendí la carta viendo cómo sus ojos escaneaban la letra familiar, que no era del todo suya. Su ceño se frunció mientras leía confusión genuina, reemplazando la sorpresa cautelosa. Yo no escribí esto. Ella me miró bruscamente. ¿De dónde lo sacaste? Llegó en el correo de hoy en tu cumpleaños. Papá, no te he escrito en 3 años. No escribí esta carta. Su voz llevaba convicción, pero también algo más dolor de que yo siquiera preguntara, como si mi pregunta probara que ya no la conocía en absoluto. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién falsificaría tu letra para pedir dinero? Tú dímelo. Tú eres el que la trajo aquí. Sofía, no te estoy acusando de nada. Estoy tratando de protegerte. Alguien usó tu nombre, tu letra, tu identidad para tratar de estafar 300,000 pesos a tus padres. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Eso es conveniente. Su tono cambió de confuso a frío. Fabricas una carta como excusa para aparecer en mi casa sin invitación. ¿Fabricar? La acusación me golpeó como una bofetada. ¿Por qué haría yo eso? Porque has estado intentando. Esta era la única forma que quedaba. Detrás de ella, vi a Alejandro entrando al pasillo. Llevaba ropa casual cara, el tipo de atuendo de fin de semana que probablemente costaba más que los pagos de mi auto. Su aparición no fue accidental. Había estado escuchando. «Sofía, ¿quién es?», preguntó, aunque obviamente lo sabía. «Mi padre. Aparentemente alguien ha estado escribiendo cartas falsas de mi parte pidiendo dinero». La cara de Alejandro mostró preocupación, pero algo parpadeó en sus ojos demasiado rápido para que yo lo identificara. Eso suena como una estafa. Deberías reportarlo a la policía, Roberto. Tal vez lo haga. Estudié su cara buscando cualquier señal de que reconociera la carta. Extraña coincidencia, sin embargo. 300,000 pesos. Eso es aproximadamente lo que alguien podría perder en una noche realmente mala en el casino. La mandíbula de Alejandro se tensó casi imperceptiblemente. Yo no sabría nada de eso. «Oh sí, papá, es suficiente». Sofía dio un paso protectoramente más cerca de su esposo. «No puedes simplemente aparecer aquí haciendo acusaciones. No estoy haciendo acusaciones. Estoy haciendo preguntas». Miré entre ellos, notando cómo la mano de Alejandro se había movido al hombro de Sofía. Posesivo. Controlador. Alguien atacó a nuestra familia específicamente. Alguien que sabía sobre nuestra situación, tu cumpleaños, tu estilo de letra. Cualquiera podría encontrar esa información en línea en estos días, dijo Alejandro con desdén. Podrían encontrar muestras de la letra de Sofía. Podrían saber que ha estado distanciada de sus padres por exactamente 3 años. Papá, necesitas irte. La voz de Sofía llevaba finalidad. Yo no escribí esa carta. No sé quién lo hizo y no puedo ayudarte a averiguarlo. No puedes, o no quieres ambas. Ella comenzó a cerrar la puerta. No vengas aquí de nuevo sin llamar primero. Intenté llamar 3 veces. No contestaste, entonces tal vez capta la indirecta. La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo, dejándome parado en el escalón delantero con más preguntas que respuestas.
No había logrado nada excepto confirmar que Sofía genuinamente no sabía sobre la carta, pero la reacción de Alejandro me molestó. Demasiado defensiva. Demasiado ansioso por terminar la conversación. Caminé lentamente de regreso a mi auto con la carta falsa todavía en mi bolsillo, sintiendo que me había perdido algo importante. La cerradura hizo clic detrás de mí con tal finalidad que casi me di la vuelta para tocar de nuevo. Pero Sofía había dejado clara su posición. Ella no quería verme, no me creía, y pensaba que yo había fabricado la carta como manipulación. Caminar de regreso a mi auto se sintió como moverse a través de agua espesa, cada paso más pesado que el anterior. La luz dorada de la tarde, que había parecido esperanzadora durante mi viaje aquí, ahora se sentía burlona, iluminando mi fracaso con duro detalle. Arranqué el motor y me alejé de la acera, viendo la casa de Sofía encogerse en mi espejo retrovisor. 3 años de esperar la reconciliación y había logrado empeorar las cosas. Ella probablemente pensaba que me estaba desesperando en mi vejez, creando esquemas elaborados solo para forzar el contacto. El tráfico se movía lentamente en la autopista, dándome demasiado tiempo para reproducir la conversación. Algo sobre el comportamiento de Alejandro me molestaba, pero no podía poner el dedo en qué. La forma en que apareció tan rápido detrás de Sofía, como si hubiera estado escuchando. La ligera tensión en su voz cuando sugirió reportar la carta a la policía. La forma protectora en que se había parado con su mano en su hombro. Lo más revelador fue su reacción cuando mencioné el juego en el casino. Solo un parpadeo apenas notable. Pero yo había pasado 40 años como ingeniero aprendiendo a notar cuando algo no encajaba correctamente. Para cuando llegué a los suburbios, en lugar de girar hacia casa, me encontré entrando en el parque local, el mismo lugar donde solía traer a Sofía cuando era pequeña, donde alimentábamos patos y hablábamos de todo y nada. El banco que elegí daba al estanque ahora vacío de patos, pero aún pacífico en la luz que se desvanecía. Saqué la carta falsa de nuevo, estudiándola con ojos frescos. Carmen tenía razón sobre la letra. Demasiados pequeños detalles estaban mal. Pero quienquiera que escribió esto sabía lo suficiente sobre nuestra familia para atacarnos específicamente. 300,000 pesos, la cantidad exacta que alguien podría necesitar para cubrir deudas de juego acumuladas durante meses de mala suerte en los casinos de la ciudad. Alguien que tenía acceso a muestras de la letra de Sofía, que sabía sobre nuestro distanciamiento, que entendía exactamente qué botones emocionales presionar. Alguien que vivía en la misma casa que mi hija. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía el comportamiento de Alejandro. Su ansiedad por terminar la conversación, su actitud defensiva cuando mencioné los casinos, la forma en que se había posicionado entre Sofía y yo como una barrera. No la estaba protegiendo de un padre no deseado, se estaba protegiendo a sí mismo de ser expuesto. Una brisa fresca agitó los árboles, llevando el primer indicio de la llegada del otoño. El cambio venía quisiéramos o no. Doblé la carta cuidadosamente y la puse de nuevo en mi bolsillo. Evidencia, no de la traición de Sofía, sino de la desesperación y manipulación de alguien más. Alguien que pensó que podía usar el dolor de nuestra familia para su propia salvación financiera. El parque se estaba quedando tranquilo mientras las familias reunían a sus hijos y se dirigían a casa para cenar. Familias normales que hablaban entre sí, que no tenían años de silencio que cerrar, que no tenían que preocuparse por el fraude y la manipulación separándolos. Pero ya no éramos una familia normal. Éramos una dañada mantenida separada por alguien que se beneficiaba de nuestra separación. Alguien que necesitaba que permaneciéramos enojados y distantes, porque la reconciliación significaría exposición. Levantándome del banco sentí algo que no había experimentado en 3 años. No esperanza exactamente, sino determinación. Alejandro había cometido un error hoy. Había mostrado su mano lo suficiente para que alguien que prestaba atención lo notara. Caminé de regreso a mi auto ya planeando lo que le diría a Carmen. Necesitábamos esperar y observar. Si Alejandro había escrito esa carta, probablemente había cometido otros errores también. La gente desesperada usualmente lo hacía.
El viaje a casa tomó solo 5 minutos, pero se sintió como salir de un túnel largo y oscuro hacia la luz. Por primera vez desde el conflicto tenía un objetivo para mi ira, que no era mi propia hija. Pasaron 3 días como una tortura lenta. Carmen y yo discutimos la situación sin fin, analizando cada detalle de mi confrontación con Sofía, cada reacción sospechosa de Alejandro. Decidimos esperar dejar que las cosas se desarrollaran naturalmente, en lugar de presionar más fuerte y arriesgarnos a empeorar todo. El martes por la tarde llegó gris y lluvioso, el tipo de clima que coincidía con mi estado de ánimo. Carmen estaba en la cocina preparando la cena cuando el timbre sonó exactamente a las 7 en punto. Yo abriré, llamé esperando tal vez a un vecino o repartidor. La última persona que anticipaba ver era a mi hija parada en el porche delantero, empapada por la lluvia, aferrando una carpeta color manila contra su pecho. «Sofía, papá, necesito hablar contigo». Su voz se quebró ligeramente. Encontré algo terrible. Parecía que había estado llorando. Su cabello usualmente perfecto colgaba inerte alrededor de su cara, y su ropa cara estaba arrugada como si se la hubiera puesto sin cuidado. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron en seco. Tenían la misma claridad desesperada que había visto en el espejo hace 3 años. «Entra, cariño, estás empapada». Me hice a un lado viendo cómo se sacudía las gotas de lluvia de su chaqueta. Carmen apareció en el pasillo, echó un vistazo al estado angustiado de Sofía e inmediatamente cambió al modo maternal. «Oh, cariño, ¿qué pasa? Déjame traerte una toalla». «Estoy bien, Carmen, yo solo». Sofía abrió la carpeta con manos temblorosas. «Papá, mira estos papeles». Los encontré en el escritorio de Alejandro. Esparció varias hojas sobre la mesa de centro. Incluso desde el otro lado de la habitación podía ver lo que eran. Hojas de práctica llenas de ejercicios de caligrafía. Fila tras fila de intentos de copiar formaciones de letras familiares. «¿Qué estoy viendo?», pregunté, aunque mi corazón ya estaba corriendo. «Hojas de práctica». Estaba tratando de copiar mi letra. Su voz se rompió completamente. «Papá, mira esta». Ella señaló una hoja cubierta con intentos de escribir su propio nombre, su dirección, incluso lo que parecían versiones borrador de la carta falsa que yo había recibido. La evidencia era abrumadora e innegable. Encontré esto ayer cuando estaba buscando nuestros papeles del seguro. Estaban escondidos en una carpeta marcada como gastos de negocio. Se secó los ojos con el dorso de su mano. Lo confronté al respecto anoche. ¿Qué dijo al principio? Negó todo, dijo que no eran suyos, que tal vez alguien los plantó. Ella rió con amargura. Pero cuando lo presioné, cuando amenacé con llamarte y preguntar si realmente habías recibido una carta, confesó. Se quebró completamente. «Papá tiene deudas de juegos serias. Ha estado yendo al casino 3-4 veces a la semana durante meses. Le debe dinero a gente que no es paciente para cobrar». Las piezas cayeron en su lugar con una claridad enfermiza. El nerviosismo de Alejandro durante mi visita, su ansiedad por deshacerse de mí, su reacción defensiva a cualquier mención del juego. Todo tenía perfecto sentido ahora. Te atacó porque sabía sobre nuestro distanciamiento. Sofía continuó. Pensó que estarías tan desesperado por saber de mí, que enviarías dinero sin hacer demasiadas preguntas. ¿Cuánto debe 750,000 pesos? El número cayó entre nosotros como una piedra. La carta pidiendo 300,000 era solo el primer pago. Planeaba enviar más cartas diferentes, emergencias médicas, hasta que tuviera suficiente para cubrir sus deudas. Me senté pesadamente. El alcance completo de la manipulación de Alejandro finalmente claro. No solo había sido un mal esposo, había estado usando sistemáticamente el dolor de nuestra familia para sus propios propósitos criminales. «Papá, lo siento tanto». Las lágrimas de Sofía comenzaron a fluir de nuevo. «Tenías razón sobre él hace 3 años. Trataste de advertirme y lo elegí a él sobre ti. Dejé que me convenciera de que estabas tratando de controlar mi vida cuando en realidad estabas tratando de protegerme. Cariño, no, déjame terminar. Debería haberte escuchado. Debería haber visto las señales. Tú y Carmen son las únicas personas en el mundo que nunca me mentirían ni me lastimarían.
Y tiré eso a la basura porque un manipulador me dijo que debería hacerlo. Carmen se movió para sentarse a su lado en el sofá, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. Lo importante es que descubriste la verdad. Estoy solicitando el divorcio, dijo Sofía firmemente. Mañana. No puedo seguir casada con alguien que trataría de robar dinero a mis padres fingiendo ser yo. Miré a mi hija, realmente la miré por primera vez en 3 años, y vi no a la mujer defensiva que me había excluido, sino a la persona fuerte e inteligente que Carmen y yo habíamos criado. Había sido manipulada y aislada, pero no había sido rota. «Puedes perdonarme», susurró. No confié en mi voz para responder, así que solo extendí mis brazos. Ella cayó en ellos como si tuviera 12 años de nuevo. Y por primera vez en 3 años, mi familia estaba completa. «Vengan los dos», dijo Carmen poniéndose de pie y alisando su delantal. «Sentémonos apropiadamente y hablemos de esto con una comida». Estaba haciendo estofado. «Hay suficiente para 3». Nos movimos a la cocina juntos y vi a Carmen poner automáticamente un tercer lugar en nuestra pequeña mesa. La simple domesticidad del momento, platos y cubiertos, el olor de la cena. Mi hija, sentada en la silla que había ocupado de niña, se sentía como un milagro. «No puedo creer que dejé que me aislara de ustedes por tanto tiempo», dijo Sofía, aceptando el plato que Carmen colocó ante ella. Fue tan sutil al respecto, siempre encontrando razones por las que no podía visitar, por las que las llamadas telefónicas eran inconvenientes, por las que ustedes dos estaban tratando de manipularme. «Los manipuladores profesionales son buenos en su trabajo», dije. «No te culpes por ser engañada por un experto». Pero las señales estaban ahí. El secreto sobre el dinero, la forma en que controlaba mi horario, como siempre tenía una explicación de por qué mi familia era el problema. Ella empujó la comida alrededor de su plato distraídamente. Me hizo creer que elegirlo significaba probar mi independencia. Me estiré a través de la mesa y cubrí su mano con la mía. «Lo importante es que viste a través de ello eventualmente. Debería haber visto a través de ello hace 3 años cuando intentaste advertirme. Hubiera». La voz de Carmen llevaba la sabiduría práctica de décadas. «Nada de eso importa ahora. Lo que importa es seguir adelante». Me levanté y caminé hacia el cajón de la cocina donde guardaba cerillos. «Hablando de seguir adelante, hay algo que necesitamos hacer». Saqué la carta falsa, ahora arrugada por haber sido llevada por días. «Esta cosa ha causado suficiente daño a nuestra familia». Entendiendo inmediatamente, Sofía asintió. Nos movimos al fregadero de la cocina, los 3 amontonándonos alrededor. Encendí un cerillo y sostuve la llama en una esquina de la carta. El papel prendió rápidamente, rizándose y ennegreciéndose mientras ardía. «Buen viaje», susurró Sofía, viendo los últimos rastros del engaño de Alejandro irse por el desagüe. Con la carta destruida, Carmen desapareció en la sala y regresó cargando un grueso álbum de fotos, el que estaba lleno de fotos de la infancia de Sofía. Lo abrió en una página que mostraba a una Sofía de 8 años, con un diente faltante, en un juego de béisbol sonriendo entre sus padres. «¿Recuerdas este día?», preguntó Carmen. «Insististe en comprar un hot dog en cada entrada. Y papá siguió comprándomelos, aunque solo comía la mitad de cada uno». Sofía rió, la primera risa genuina que había escuchado de ella en años. Pasamos la siguiente hora mirando fotos, recordando fiestas de cumpleaños, y mañanas de Navidad, vacaciones familiares, y tardes de domingo tranquilas. Cada foto era prueba de que habíamos sido una familia amorosa, una vez que los lazos entre nosotros eran más fuertes de lo que cualquier manipulador podía romper permanentemente. «He extrañado esto tanto», dijo Sofía, tocando una foto de ella misma a los 16, poniendo los ojos en blanco ante algo que yo había dicho. «He extrañado tener padres que realmente se preocuparan por mi bienestar en lugar de lo que podían obtener de mí». «Siempre tendrás eso», dije firmemente. «No más años de silencio. Nos mantenemos en contacto de ahora en adelante, pase lo que pase». «Nunca más», prometió ella. «¿Y papá?» «Quiero escribirte una carta real la próxima semana cuando las cosas se calmen.
Una carta real con mi letra real diciéndote todo lo que he querido decir por 3 años. El contraste era perfecto de comunicación falsa diseñada para robar dinero a conexión genuina destinada a reconstruir el amor. Se sentía como el universo corrigiéndose a sí mismo. ¿Qué hay de Alejandro?, preguntó Carmen prácticamente. ¿Dónde te quedarás durante los procedimientos de divorcio? Ya me mudé, dijo Sofía. Me estoy quedando en un hotel por ahora, pero esperaba. Ella miró entre nosotros con incertidumbre. Podría tal vez quedarme en mi vieja habitación por una semana solo hasta que encuentre mi propio lugar. Cariño, esta es tu casa. Siempre lo ha sido. Solo te perdimos por un tiempo. Mientras limpiábamos los platos de la cena juntos, los 3 moviéndonos por la cocina en cómoda sincronización, me maravillé de lo rápido que los ritmos naturales de la vida familiar se reafirmaron. Fue como si los 3 años de separación hubieran sido un mal sueño disuelto por la verdad y la honestidad. Más tarde, mientras Sofía se instalaba en su antigua habitación, me paré en la puerta viéndola organizar sus cosas. Se veía más joven, de alguna manera liberada del peso de mantener un matrimonio construido sobre mentiras y manipulación. Gracias por no renunciar a mí, dijo en voz baja. Nunca respondí. La familia no se rinde. Eso es lo que la hace familia. Afuera la lluvia continuaba cayendo, lavando el mundo para el mañana. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.